Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Trabajé como vigilante nocturno hace unos años en el metro de la Ciudad de México. Era un trabajo necesario, pero la soledad de las madrugadas en el sistema de transporte más concurrido del país te cambia. Mi puesto estaba en Pino Suárez, una estación de correspondencia enorme y laberíntica en la línea 2. De día es un caos de gente, un río humano. De noche, después del último vagón, se convierte en una cámara de eco vacía y cavernosa. Yo era un novato entonces. Una de mis tareas más importantes era la revisión final, recorrer los andenes de punta a punta, subir y bajar escaleras y verificar que ningún pasajero se hubiera quedado dormido o escondido antes de que el personal de limpieza y mantenimiento entrara. El riesgo de que alguien se quedara en los túneles era un desastre para todos. Mi primer encuentro ocurrió una de esas noches de rutina. Eran casi las 12:30 am. Ya había pasado el último convoy y la estación estaba en un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido constante de la ventilación. Había revisado todo, desde las bancas hasta el último rincón cerca del mapa de la línea. Todo limpio. Estaba a los pies de las últimas escaleras que daban al vestíbulo principal, a punto de subir para reportar el cierre del andén, cuando lo escuché. El sonido no era un murmullo de la tubería ni el rechinido metálico de la vía. Era claro, agudo y angustiante, el llanto de un bebé recién nacido. El sonido rebotó en el cemento, en las bóvedas, creando un eco irreal que amplificaba la sensación de soledad. Lo primero que pensé fue en una emergencia, que una madre se había desvanecido o que alguien había dejado a su hijo escondido en una banca. Tenía que ir a buscarlo. Calculé el sonido. No venía de los túneles, donde si un compañero se metía ya no se escuchaba nada. El llanto venía justo de la zona central del andén, donde la gente espera el vagón. Sin pensarlo 2 veces, bajé las escaleras de nuevo, encendiendo mi linterna. Mi corazón latía a un ritmo frenético. Tenía que encontrarlo rápido, el frío del cemento de la estación era terrible y ese llanto era el de un recién nacido. No aguantaría mucho tiempo. Llegué corriendo al borde del andén, iluminando las vías con la potente luz. Y el llanto se detuvo. El silencio que siguió fue más aterrador que el lamento. Absoluto. No había un alma, ni siquiera un juguete o una manta en la banca más cercana. No había nadie. Me quedé parado en la orilla del andén sintiendo cómo el eco de mi propia respiración se mezclaba con el zumbido de la estación. Me quedé un largo momento en la orilla del andén, apuntando con la linterna hacia el túnel y luego hacia las vías, convencido de que la madre se había escondido al escuchar mis pasos o que el bebé se había caído. Revisé meticulosamente los recovecos de las bancas y los huecos entre las columnas de la estación. Era inútil. El andén estaba vacío, como había estado minutos antes. La experiencia me dejó temblando, pero me dije que debía haber sido el cansancio, o quizás el zumbido de la estación que, a esas horas, jugaba con mi oído y mi mente. Subí las escaleras, cerré el acceso y me encontré con mi compañero de turno, don Hilario, un hombre veterano con más de 20 años en el sistema. Él me esperaba tranquilamente, con su equipo de cierre en mano. «Listo, Benja, ¿todo bien abajo? ¿Ya nos vamos?», me preguntó con una calma que me pareció ensayada. Yo sentía la necesidad de desahogarme, pero temía que me tomaran por loco o inexperto. Intenté hacerlo pasar por una duda técnica. «Don Hilario, sí, todo bien, solo que... ¿Usted sabe si las bocinas del sistema o algo así tienen fallas? Acabo de escuchar algo muy raro, como el llanto de un bebé, allá abajo, justo en medio del andén. ¿Cree que haya sido una grabación o algo de la estación?». Don Hilario se detuvo sin mirarme ajustando su gorra. ¿Un bebé llorando? No, yo no he escuchado nada. El sistema de sonido está desactivado a estas horas, amigo. A mí se me hace que ya te estás cansando. Es lo que hace este turno. Si viste que no hay nadie, vámonos. Seguro te confundiste. Aunque me dio una explicación lógica, confusión, cansancio,
La negación de don Hilario fue demasiado rápida, demasiado plana. Era como si estuviera evitando el tema. No insistí más y nos fuimos. Afuera, la calle y el tráfico residual de Pino Suárez era un alivio, pero la imagen del andén oscuro y el sonido del llanto se quedaron grabados. Sabía que no me lo había imaginado. Había sido tan real, el eco tan claro. El incidente se repitió. No al día siguiente, ni al otro, pero sí en los siguientes 10 días de mi turno. Siempre era lo mismo. La estación se quedaba vacía. El último vagón pasaba. Yo subía las escaleras, y justo al llegar a la mitad o al final, antes de cerrar, escuchaba el llanto. Era un lamento suave pero persistente, con esa cualidad inconfundible de un bebé recién nacido. El tono agudo, la desesperación. En las siguientes ocasiones, bajé con más cuidado, más lento, a veces apagando mi linterna e intentando caminar en silencio, convencido de que alguien me estaba jugando una broma o que el bebé estaba escondido justo en un punto ciego que no cubría la cámara. Pero el patrón era inmutable. En el segundo en que llegaba a la orilla del andén, el llanto se detenía de forma inmediata y el silencio regresaba, tan absoluto que dolía. La estación de Pino Suárez, con sus largos pasillos y la pirámide visible a lo lejos, se volvió un sitio opresivo. Empecé a sentir que el llanto no era una falla del sonido ni una broma, sino una presencia que se manifestaba solo cuando la soledad de la noche era total y que se callaba cuando un ser vivo, yo, se acercaba demasiado. La desesperación del bebé era un imán que me obligaba a ir a las vías, pero al llegar, era recibido por la nada. Una noche de viernes, después de la tercera o cuarta repetición del evento, ya estaba al límite. La incredulidad de mi compañero me había hecho pensar que yo estaba alucinando, que quizás la falta de sueño me estaba afectando gravemente. Necesitaba que alguien más lo confirmara, o que me dijeran si había algún protocolo no oficial sobre ruidos extraños que yo desconociera. Me acerqué a don Hilario con más determinación. Lo intercepté en el vestíbulo y le conté todo, sin filtros. El sonido real, el patrón de repetición y el pánico que me generaba la idea de estar alucinando. Don Hilario, con toda honestidad, ¿sabe si en este turno hay algo que no me están contando? ¿Han reportado fallas de audio o algo en la estación? Porque si es mi cabeza la que está fallando, necesito pedir una baja. Yo lo escucho muy cerca, siempre que cierro. Don Hilario me miró, y esta vez su rostro se relajó, dejando ver una profunda tristeza, como si hubiera esperado esta pregunta desde mi primer día en la estación. Se apoyó en la pared, bajó la voz a un susurro, a pesar de que la estación estaba vacía. No se rió, no me regañó, solo me hizo un gesto para que me acercara. «Ay, Arturo», usando mi nombre real, que es lo que me da más escalofríos. «Yo sabía que usted me lo iba a preguntar. Míreme, yo pongo música. Siempre pongo música en las noches. ¿Cree que es por ocio? No. Es para no oír lo que usted acaba de oír. No es su cabeza. Todos lo escuchamos. Suena en toda la estación, ¿verdad? Por eso no baje. Déjelo». La confirmación me golpeó con más fuerza que el llanto mismo. No estaba loco. Pero si todos lo escuchaban, ¿qué era exactamente lo que estábamos ignorando? La confirmación de don Hilario fue un golpe. La soledad nocturna del metro era real, y lo que escuchaba también. No se trataba de una falla, sino de una presencia que se manifestaba en el vacío. Le pregunté directamente por qué no lo habían reportado, o si era algo que el sistema de vigilancia sabía. Don Hilario me guió a la pequeña oficina del personal de turno. Cerró la puerta de metal y se sentó en una silla de plástico, con un gesto cansado. «Mira, Arturo, las cosas que pasan aquí, la gente que ves, los accidentes, los decesos, se reportan, se archivan y ya. Sobre todo a estas horas. Las tragedias que ocurren cuando el metro está cerrado o a punto de cerrar, a veces ni la policía las rastrea, porque se agiliza todo para que el transporte siga operando en la mañana. ¿Entiendes? No queremos que la gente sepa todo lo que pasa aquí dentro».
Hizo una pausa larga mirando un punto fijo en la pared, pero lo que usted oye, amigo, no es un reporte ni un archivo. Es una tragedia que se quedó aquí. Y tristemente, se me hace que es un evento que va a ser más común de lo que creemos. Fue entonces cuando me contó la verdad, con una voz que mostraba la carga de años de guardar ese secreto. Me dijo que hacía ya un tiempo, una noche, vino una pareja de adolescentes, chavitos muy jóvenes, al andén. Estaban visiblemente alterados. El compañero que estaba de vigilancia esa noche no les prestó atención porque parecía que solo discutían. Pero lo que hicieron no tiene perdón de Dios, Arturo. Tiraron a una bebita recién nacida a las vías. El último vagón de la noche pasó y se la llevó. Los chavitos salieron corriendo, tapados. Nunca se supo quiénes eran. Nadie afuera de aquí se enteró, pero nosotros sí sabemos. Y creemos que esa bebita es a quien usted escucha llorar. La revelación me quitó el aliento. Ya no era miedo lo que sentía. Era una rabia fría y una tristeza demoledora. Yo había estado bajando al andén, temblando por una presencia, cuando en realidad estaba ignorando el lamento de una víctima brutalmente abandonada. El llanto no era una trampa para asustarme, sino la manifestación de una alma en pena buscando ser escuchada en el vasto silencio de la estación. Le pregunté si Hilario o los demás vigilantes habían intentado hacer algo, alguna oración, algo para ayudarla. «Mire usted», me dijo don Hilario levantándose. «Yo sé que usted es católico, lo he visto persignarse al llegar. Por eso le pido de favor, rece por ella cuando pueda. Yo pongo música para no oírla, pero usted que puede con la soledad, no tiene la culpa de lo que le hicieron. Es inocente, Arturo». Me sentí avergonzado de haber sentido miedo. A partir de esa noche, mi perspectiva cambió radicalmente. El andén oscuro de Pino Suárez ya no era un escenario de terror, era un mausoleo. La presencia ya no era una amenaza, sino un recordatorio de la inhumanidad. Tomé la firme decisión de no bajar más al andén si escuchaba el llanto. No iba a perturbar su lamento inútilmente. Mi misión era ahora otra: ofrecerle el único consuelo que podía. El trauma de la revelación me marcó. Después de que don Hilario me contara la historia, cada vez que escuchaba el llanto de la bebita, ya no sentía el impulso de buscar, ni el pánico de estar solo con algo sobrenatural. Solo sentía una profunda tristeza y una punzada de rabia por la crueldad humana. El llanto se volvió menos frecuente para mí, porque activé un nuevo protocolo personal. Cuando la estación se quedaba en ese silencio opresivo de la medianoche y yo sentía que el lamento se acercaba a las escaleras, no bajaba. Me detenía en el primer descanso. Me recargaba en la barandilla de metal, cerraba los ojos y le pedía a Dios por el alma de esa pequeña. Le pedía que encontrara descanso, que se alejara de ese frío cemento y de esa oscuridad de las vías. Me quedaba ahí, rezando en silencio hasta que sentía que el llanto se disipaba por completo, arrastrado de nuevo a las profundidades del andén. A pesar de que mi miedo se había transformado en compasión, sabía que no podía seguir trabajando ahí. La estación de Pino Suárez, con todo su eco y sus historias olvidadas, era demasiado pesada. El saber que estaba compartiendo el turno con el alma de una víctima inocente era una carga que no podía sostener. No me sentía en peligro, pero sentía el peso del luto. Una mañana, después de 3 meses de aplicar mi nuevo protocolo de rezo y evitar los andenes, solicité mi cambio de estación. El último día de mi turno en Pino Suárez fue extrañamente silencioso. No escuché ningún llanto. Le conté a don Hilario que me iba, y él me dio una palmada en la espalda, entendiendo perfectamente. «Mucha suerte, Arturo. Espero que en el otro lado no le toque ver tantas penas», me dijo. Al cerrar mi turno final, le hice un último gesto a don Hilario y me dirigí a las escaleras. Me detuve en el descanso, miré hacia abajo, donde se perdía la luz en la oscuridad del andén. No recé, solo me quité el pequeño rosario que siempre llevaba conmigo, ese que me regaló mi abuela, y lo dejé colgado en la barandilla de las escaleras. Sentí que era lo menos que podía dejar para quien fuera que lo necesitara, o para el alma de la bebita,
en caso de que alguien más se quedara a escucharla. Nunca volví a esa estación, y el llanto nunca más me perturbó. Pero la experiencia me dejó claro que el metro de la Ciudad de México no solo es un sistema de transporte, sino un repositorio de tragedias no contadas, donde los lamentos de la noche son tan reales como la multitud de la mañana. Esto me pasó en una de las primeras veces que usaba el metro de la Ciudad de México por mi cuenta. Mi nombre es Alejandro Cárdenas, me dicen Alex, y en ese entonces era un novato total, siempre perdido entre líneas y estaciones. El incidente ocurrió de noche en la estación Camarones, en la línea 7, una de esas estaciones que parecen interminables por lo profundas que son. Se siente como si estuvieras descendiendo a una gruta. Yo estaba a los pies de las escaleras que suben al vestíbulo. No había mucha gente en el andén a esa hora, lo cual acentuaba la sensación de aislamiento y la profundidad del lugar. Estaba distraído, leyendo uno de los carteles con el mapa de las líneas, buscando la correspondencia para llegar a Tacubaya. La soledad de la estación hizo que el primer ruido se sintiera como un trueno. Escuché pasos detrás de mí. No eran pasos de alguien caminando, sino de alguien corriendo a gran velocidad. El sonido, al rebotar en el cemento y las paredes, me asustó. Inmediatamente giré, pues pensé que alguien me quería asaltar o hacer algo malo. Al voltear, vi a un hombre corriendo en mi dirección. No venía hacia mí, sino hacia uno de los pasillos laterales, esos que dan a salidas o escaleras secundarias. Lo que me dejó congelado no fue la velocidad, sino su apariencia. El hombre iba descalzo, y su atuendo era totalmente anacrónico, como si hubiera salido de un museo o de un libro de historia. Llevaba solo un taparrabos de tela simple y una especie de manta gruesa sobre los hombros que se agitaba con la carrera. Su cabello era muy corto, casi rapado, y su complexión era atlética y robusta. Se veía fuerte y rápido. Me le quedé mirando, perplejo por la extrañeza de su vestimenta. ¿Un indigente con ropa rara? Pero el detalle que hizo que la escena pasara de ser extraña a ser completamente aterradora fue el sonido que lo acompañaba. Además del slap seco de sus pies descalzos contra el suelo, escuché un tintineo rítmico y peculiar que venía de su cintura. Era el sonido seco y agudo de caracoles grandes o conchas marinas chocando entre sí, como si tuviera un cinturón o una cadena llena de ellos colgando de su cadera. El hombre corrió frente a mí y giró bruscamente en el pasillo lateral. El sonido de los caracoles se desvaneció de golpe al tomar la curva. Me quedé ahí, confundido, tratando de asimilar lo que acababa de ver, preguntándome si la vestimenta prehispánica, el ruido de los caracoles y la carrera alocada eran normales en esa estación. La imagen era tan clara y extraña que era imposible que la hubiera imaginado. Me quedé mirando la esquina del pasillo por donde el corredor descalzo acababa de desaparecer. La confusión y el miedo me tenían inmóvil. En el mismo instante en que el sonido de los caracoles se desvaneció, por la curva del pasillo lateral contrario, apareció un guardia de seguridad. El guardia caminaba con parsimonia y se dirigía hacia mí, haciendo su ronda. Lo vi asombrado. El corredor prehispánico había tomado una curva y el guardia había salido de la opuesta, casi al mismo tiempo. Era imposible que no se hubieran cruzado, o incluso chocado, en el punto ciego del andén. Me le quedé viendo con la expresión de asombro que seguramente delató mi confusión. El guardia se acercó y me saludó. «Buenas noches, joven. ¿Todo bien por aquí?» «Sí, todo bien, gracias. Solo que... acabo de ver a un hombre corriendo muy rápido por ahí», dije, señalando el pasillo. El guardia se detuvo y miró brevemente hacia donde señalaba, sin mostrar sorpresa. Iba vestido muy curioso, señor. Llevaba solo un taparrabos y una manta y... iba descalzo. Además, traía unos caracoles o conchas colgando de la cadera que hacían mucho ruido al chocar. Le expliqué que, por la sincronía, pensé que se habían topado en el cruce. El guardia me miró con una sonrisa ligera, como si estuviera a punto de contarme el chiste más viejo del mundo, pero con total seriedad. «Ah, no se preocupe por eso. Yo no vi a nadie, y si lo vi no me di cuenta. Mire, joven,
No se asuste, pero aquí en Camarones y en otras estaciones profundas, esto le va a tocar verlo más de una vez. Hay mucha gente que ya no es de aquí, de este plano, que sigue pasando por aquí. Me quedé mudo, procesando la absoluta normalidad con la que me estaba diciendo que acababa de ver un fantasma o una aparición. ¿Gente que ya no es de este plano? ¿Qué quiere decir? El guardia se apoyó en la pared. Mire, joven, yo los he visto varias veces. Van de aquí para allá, caminan, corren y de repente se desvanecen. Son gente, o lo que quede de ellos, de otras épocas. Gente de antes, de cuando esta zona no era un metro, sino otra cosa. No hacen nada, ¿eh? Solo caminan o corren. No lo van a asustar, ni le van a pedir algo. Solo siguen su camino. Me explicó que, en la antigüedad, la zona donde ahora se asienta la estación y sus alrededores era un sitio de comercio o de paso. La energía del lugar, combinada con la profundidad y el aislamiento de la noche, provocaba que estas imágenes o recuerdos del pasado se manifestaran. El miedo se me había quitado un poco, sustituido por una fascinación histórica y un escalofrío existencial. La aparición no era un ser malvado, sino una persistencia temporal. Le agradecí que me tranquilizara. El guardia me orientó de nuevo hacia la estación que buscaba, y al despedirme me dijo: «Lo importante es que no se asuste. Cuando los vea, piense que son solo viajeros que usan el mismo túnel que usted, solo que vienen de muy lejos en el tiempo». Me quedé en el andén esperando el vagón. La experiencia me dejó una certeza. Lo que había visto era real y confirmado por el personal que trabaja ahí. La idea de que el subsuelo del metro no solo transportaba personas en el presente, sino también ecos del pasado, me dio una nueva perspectiva aterradora del sistema. A partir de ese día, aunque nunca más volví a ver al corredor de los caracoles, mis amigos y conocidos me contaban historias similares de gente con ropa antigua o extraña en otras estaciones. Bien dice un dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero al ver a ese hombre, pensé: ¿qué pasa con aquellos que vivieron y conocieron muy bien su propia historia, que ahora están condenados, aún así, a repetirla una y otra vez? La conversación con el guardia me dejó una sensación extraña. El terror inicial se había ido, reemplazado por la fascinación. Sin embargo, en el fondo, sabía que había visto algo que mi mente moderna no podía asimilar completamente. Había presenciado un fenómeno que los trabajadores del metro consideraban una simple molestia o, peor aún, una inevitabilidad del sitio. Cuando el vagón por fin llegó, me subí. La gente que estaba ahí no parecía inmutarse por la profundidad de Camarones ni por la soledad de la hora. Pero para mí, el túnel ya no se sentía solo como un conducto de metal y cemento. Se sentía como una capa geológica del tiempo. En los días que siguieron, esa imagen se quedó grabada. El hombre descalzo, el taparrabos, la manta y el tintineo rítmico de los caracoles que anunciaba su presencia. Era una manifestación tan específica y culturalmente cargada que no podía ser un simple fantasma genérico. Era el eco de un ritual o de un viaje truncado hace siglos, repitiéndose en el subsuelo de la Ciudad de México. Comencé a investigar sobre la zona de Camarones y Azcapotzalco, y descubrí que efectivamente, antes de la urbanización, había sido un punto importante en la red de calzadas prehispánicas que conectaban la capital con el norte. El hombre que vi corriendo probablemente no estaba huyendo, sino simplemente siguiendo una ruta que ya no existe en nuestro plano. La experiencia transformó mi manera de usar el metro. Aunque el guardia me aseguró que esas presencias no hacían daño, la idea de compartir espacio con un viajero de hace 500 años me mantenía en tensión. A partir de esa noche, siempre que me tocaba viajar solo o de noche, en lugar de mirar los anuncios o el mapa, miraba con cautela los pasillos y los extremos de los andenes, esperando volver a escuchar el ruido de los caracoles. El efecto más duradero fue la lección que el guardia me dio. Los ruidos extraños, las siluetas borrosas, la sensación de estar siendo observado en el metro no siempre provienen de un ladrón o de un peligro actual. A veces,
Simplemente estás siendo testigo involuntario de la historia que se niega a morir. El subsuelo del Valle de México es un palimpsesto donde el pasado se escribe sobre el presente. Afortunadamente, nunca más volví a ver al corredor prehispánico en Camarones ni en ninguna otra estación. Pero la certeza de que esas figuras existen y siguen usando el sistema, ajenas a nuestra prisa y tecnología, se quedó conmigo. El misterio de Camarones se quedó en mi memoria como una certeza inamovible. El metro no es un sitio de paso, es un sitio cargado. La gente que trabaja allí lo sabe y lo ha normalizado. Lo más impactante de esa noche no fue el aspecto del corredor, ni siquiera la velocidad con la que se movía, sino la serena naturalidad con la que el guardia me confirmó su existencia. Era una aparición que dejaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué ese hombre seguía corriendo esa misma ruta? ¿Estaba buscando algo o a alguien? ¿Era una especie de deuda histórica que lo ataba a ese subsuelo? La gente bien dice un dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero al ver a ese hombre, pensé, ¿qué pasa con aquellos que vivieron y conocieron muy bien su propia historia, que ahora están condenados, aún así, a repetirla una y otra vez en el túnel de cemento y metal? El corredor prehispánico de la estación Camarones se convirtió en mi prueba de que, bajo nuestros pies, la Ciudad de México es un sistema de capas donde los viajeros del pasado se manifiestan sin un propósito más allá de continuar su camino. Desde entonces, mi consejo a cualquiera que use el metro de noche, especialmente en estaciones profundas, es simple. Ponga atención al silencio. Si escucha algo que no encaja con un motor o con el eco de los pasos modernos, como un tintineo de caracoles o un ruido de pies descalzos, es probable que esté a punto de presenciar un eco del pasado. Yo tuve la suerte de encontrar a un guardia que me orientó y me tranquilizó. Pero me pregunto, ¿qué haría usted si viera eso? ¿Se acercaría? ¿Intentaría tomar una foto? ¿O se quedaría congelado del miedo, entendiendo que el tiempo en el subsuelo de la ciudad no es lineal? Esto me pasó hace algunos años, cuando tenía 24. Yo trabajaba en un horario que me obligaba a usar el metro muy tarde por la noche para volver a casa, casi siempre en el penúltimo o último vagón. Mi nombre es Jimena Latorre, y el vagón se había convertido en mi santuario personal después de un día agotador. Era un jueves que nunca olvidaré, ya que iba sentada tranquila leyendo un libro de autoayuda que me gustaba mucho. Gracias a la hora, el metro no iba abarrotado. De hecho, el vagón que tomé estaba casi vacío, lo cual era una ventaja para mí, ya que podía concentrarme en mi lectura sin el bullicio habitual. Yo viajaba ensimismada, leía un fragmento, luego miraba hacia afuera donde solo se veían los túneles oscuros, o miraba a los pocos pasajeros. Había unas 4 personas, todas separadas en los asientos, metidas en sus propios pensamientos o mirando el móvil. La atmósfera era de una calma casi antinatural para el metro. Fue en una de esas pausas en la lectura cuando volteé la vista hacia el fondo del vagón, hacia la puerta que conecta con el siguiente. Y ahí lo vi. Había un hombre de pie, justo a la altura de la puerta del vagón, sin agarrarse de nada. Lo primero que me impactó fue su vestimenta. Era un hombre vestido de sacerdote con una sotana completamente negra y de un corte anticuado. Su apariencia era sumamente extraña. Era calvo, y su piel era de un tono enfermizamente pálido. Me atrevería a decir que era de un color casi grisáceo. Pero lo que hizo que se me helara la sangre fue su postura. El hombre no estaba simplemente de pie. Estaba rígido, con la espalda y el cuerpo completamente estirados hacia arriba, como si estuviera intentando hacerse lo más alto posible. Tenía la cabeza ligeramente echada hacia atrás, la boca entreabierta, y sus manos estaban colgando a los costados con los dedos extrañamente extendidos y tensos. Sus pies estaban casi de puntas, lo que reforzaba esa pose de estiramiento forzado e incómodo. Era como si se hubiera quedado petrificado en medio de un acto de máxima tensión. Lo peor de todo era su mirada. Estaba de pie, volteando directamente hacia donde yo estaba sentada, y sus ojos eran grandes y completamente negros, sin rastro de iris o blanco.
Eran 2 círculos de oscuridad que me veían de una forma inerte, sin vida, pero con una fijeza absoluta. Me puse increíblemente nerviosa. Era una figura que no se movía ni parpadeaba, desafiando la lógica del movimiento del vagón. Giré hacia mi lado, donde había una señora sentada a pocos asientos. Sentí la necesidad desesperada de confirmar que esa cosa era real. La pregunta que le hice a la señora se me escapó por el miedo, pero tan pronto como la dije, caí en cuenta de algo. Nadie más en el vagón parecía verlo. Los otros pasajeros, las pocas personas que iban sentadas separadas, seguían completamente absortas en lo suyo. Ninguno volteaba hacia el fondo. Ninguno mostraba la más mínima señal de alarma ante la presencia de esa figura, vestida de negro, y con esa pose horrible. La señora que estaba sentada a mi lado, finalmente giró la cabeza y miró hacia donde yo señalaba. En el segundo en que sus ojos se encontraron con la figura del sacerdote gris, su rostro cambió por completo. Su expresión no fue de confusión ni de miedo gradual, sino de un horror inmediato y absoluto. Sin decir una palabra, la señora se levantó de un salto. Me tomó firmemente del brazo, con una fuerza sorprendente, y me arrastró fuera del asiento. «Vámonos, mi hija, ya, en la próxima», me murmuró, sin dejar de persignarse con su mano libre. Yo estaba en pánico, sin entender por qué reaccionaba así si la estación auditorio no era la nuestra. El vagón se detuvo en el andén, las puertas se abrieron, y la señora me jaló con tanta prisa que salimos despedidas a la plataforma. Apenas las puertas se cerraron detrás de nosotras, y el vagón siguió su camino por el túnel. La señora me alejó del borde del andén. Se volteó hacia mí, todavía pálida, temblando, y no dejaba de rezar en voz baja, murmurando oraciones que no lograba entender. mi hija, cada que veas eso, bájate. No te lleves esa imagen a tu casa», me dijo. Yo estaba en shock. Por fin pude hablar y le pregunté, con la voz temblándome, «¿Pero qué era? ¿Qué me quiere decir? ¿Lo vio?». Ella me miró a los ojos con una gravedad que jamás he olvidado. «No te diste cuenta, ¿verdad? Míranos. Solo tú y yo estamos aquí asustadas. Mira a esa gente que se quedó en el vagón, a esa gente que está aquí esperando. Solo tú y yo vimos eso». Me explicó que esa aparición, manifestación o lo que fuera, se presentaba de vez en cuando en la línea 7, especialmente en los vagones solitarios. «Esa cosa que viste ahí no era un hombre», me aseguró. Yo tenía mucho que no lo veía. La primera vez que lo vi fue hace años, y un guardia fue quien me dijo que si llegaba a coincidir con eso, me bajara y mejor tomara el próximo vagón. La señora no sabía qué era, pero entendía que su presencia era una advertencia. Lo que me estaba diciendo era que yo no solo había visto un fantasma, sino que había estado en peligro con una entidad que el resto de la población no percibía. Un ser que se manifestaba en la soledad del viaje. La rigidez de su cuerpo, el color gris de su piel y esos ojos completamente negros que me observaban desde el fondo del vagón se quedaron grabados en mi mente. La señora me hizo prometer que nunca volvería a viajar sola o en el fondo del vagón en esa línea. Me persigné con ella y, apenas se calmó un poco, se despidió rápidamente para seguir su camino, como si quisiera dejar atrás el recuerdo de lo que ambas habíamos visto. Me quedé en la estación auditorio completamente sola, esperando el siguiente convoy, sintiendo que había escapado de algo terrible por un pelo, y con la imagen aterradora del sacerdote acechando en el túnel. La imagen del sacerdote gris se quedó adherida a mi mente. La rigidez de su cuerpo, esa pose estirada y tensa, la piel cenicienta y, sobre todo, la negrura de sus ojos. Pensé en la vestimenta. ¿Por qué un sacerdote? ¿Estaba esa figura ligada a alguna tragedia ocurrida en la estación o en el túnel? O peor aún, ¿estaba usando esa figura religiosa como un disfraz para generar confianza o miedo? La advertencia de la señora de no llevarme esa imagen a casa me hizo reflexionar sobre la naturaleza de la entidad. No era un fantasma que buscaba terminar un asunto, sino una presencia inerte cuya única función parecía ser la de existir y ser vista, infectando la mente de quien la percibiera. Su rigidez era el signo de su no vida,
de su desprecio por las leyes de la física que nos gobiernan. La experiencia me dejó una asociación clara. Esa manifestación o ser estaba ligada a la última parte del vagón del metro, especialmente en ese tramo de la línea 7, a partir de Auditorio, donde la afluencia de gente disminuye drásticamente de noche. Entendí que la entidad se aprovechaba de la soledad y del aislamiento forzoso del viajero nocturno. A partir de esa noche, mis hábitos de viaje cambiaron por completo. Me volví hipervigilante. El miedo no me abandonó, sino que se convirtió en una cautela permanente. Cada vez que el metro entraba en un túnel largo y el vagón se vaciaba, sentía un escalofrío al recordar la mirada vacía del sacerdote. Sabía que estaba ahí, en el sistema, esperando que alguna pasajera solitaria cometiera el error de mirarlo. Esa aparición, esa manifestación que no hacía ruido ni se movía, dejó más preguntas que ninguna otra cosa. ¿Quién o qué era? ¿Por qué la ropa de sacerdote? Y lo más perturbador, ¿cuántos más viajeros solitarios habían sido confrontados por esa figura sin que nadie más se diera cuenta? La idea de que el terror podía manifestarse a centímetros de otros pasajeros, completamente ajeno a su percepción, me parecía la definición perfecta del horror en la gran ciudad. El trauma de esa noche me convirtió en una persona que viaja siempre con un ojo abierto. La imagen de esa postura antinatural, los dedos extendidos y, sobre todo, los ojos negros que no reflejaban ninguna luz, es algo que nunca podré olvidar. Me di cuenta de que la señora, al sacarme del vagón, no solo me estaba salvando de un susto, sino de un trauma que podría haberme costado mi salud mental. La aparición del sacerdote gris, o lo que sea que haya sido, es una de las figuras más aterradoras con las que me he encontrado en la vida. La línea 7 es conocida por sus túneles largos y profundos, y me convencí de que esa entidad era el resultado de alguna tragedia olvidada en el subsuelo, manifestándose con un símbolo que, en vida, representaba la fe, pero que ahora solo encarnaba el vacío. ¿Qué era? ¿Un demonio? ¿Un fantasma? ¿Una sombra residual? No lo sé, pero el hecho de que nadie más en el vagón lo viera me enseñó que el metro de noche no es solo un lugar concurrido por miles de personas, sino también un sitio donde las entidades pueden coexistir a centímetros de nosotros sin ser detectadas. Esa es la verdadera pesadilla de la ciudad. La inercia de la multitud es tan fuerte que te deja completamente a solas con el horror. A día de hoy, si tengo que viajar tarde, procuro ir siempre en medio, con la mayor cantidad de gente posible, y de plano evito voltear al fondo del vagón, al menos antes de la estación Auditorio. Sigo asociando esa aparición con la parte trasera del metro, y es una imagen que sé que jamás se me olvidará.